Nosotros ahora damos entrada a nuestra invitada de esta noche, Carolina Ramírez, experta en seguridad. Con ella vamos a pasar balance, Carmen y yo, justamente respecto de qué es lo que está pasando en el país. Se está hablando de bandas internacionales delictivas. Carolina, buenas noches. Buenas noches. Qué placer acompañarles. Qué bueno que esté con nosotros, realmente. Para mí es un gusto venir a acompañarlas cada vez que me invitan. Gracias, Carolina. ¿Escuchaste ese término? Bandas delincuenciales internacionales. Bueno, pero por lo que he podido ver en las imágenes y por lo que ha salido en la prensa, no me parece que eso sea un patrón de delincuencia internacional organizada. Lo que estamos viendo ahí, hasta el momento me da un patrón de delincuencia común. O sea, eso es un patrón de ratería, delincuencia común, lo que sucede tradicionalmente en nuestras ciudades. En términos del Código Penal vigente, robo con escalamiento. Claro, y en casa habitada. En casa habitada y con nocturnidad porque ya caía la noche. Pero por supuesto. Una experta como usted, en un momento de transformación de la policía, de los cuerpos investigativos, me imagino que debe necesitar más espacio público, más espacio en los medios de comunicación, para contrarrestar los errores, los atrevimientos especulativos cuando se trata de estos hechos que podrían contrarrestarse de manera más contundente y más simple, porque después de 24 horas, porque aparecen estos dos jóvenes en la torre del ex senador y la senadora, ya creamos la ficción de bandas delincuenciales internacionales. Ya uno dijo que había bandas haitianas y otras, bueno, venezolanas. Pero se nos queda pendiente lo que tenemos aquí, Carolina. Claro. ¿Por qué usted no explica más y evita la especulación feliz y de alguna manera irresponsable para tratar de explicar el problema de inseguridad ciudadana? Bueno, el tema es que en República Dominicana hace falta formación en temas de seguridad. Recordemos que nuestro liderazgo social, político, se formó en derecho, en economía, en ciencias, en filosofía, pero quienes nos están dirigiendo, y no solamente en República Dominicana, en toda la región, se formaron en una época de Guerra Fría, en una época en la que estaban o los comunistas o los calíes, o sea, no se formaban en temas de seguridad. La seguridad se le dejó a los guardias y a los policías, por ejemplo. Entonces, estos temas de seguridad no fueron estudiados por los civiles. Entonces, las personas que diseñaron nuestras leyes, las leyes que ahora tienen que implementar los policías y los militares, no comprenden estos temas. Y a mí me apena mucho ver, por ejemplo, nuestros legisladores, ver nuestros funcionarios haciendo declaraciones que podrían tener incluso implicaciones a nivel diplomático y a nivel internacional que podrían complicarnos la situación. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que nacionales de otros países están teniendo problemas y situaciones aquí de crimen organizado, que bien pudiese ser, pero en este caso no necesariamente es. Además, como bien usted decía, maestra, en menos de 24 horas, cuando la misma policía dice no podemos dar declaraciones porque el Ministerio Público está adelantando investigaciones, ya ponernos a declarar y decir que hay un grupo o crimen organizado internacional, o sea, estamos teniendo implicaciones de nivel internacional que podrían complicar al país. Y eso, como bien usted dice, es un atrevimiento. Hasta el momento, lo que yo estoy viendo ahí, eso es un hecho de delincuencia común, eso es ratería. Raterismo. Cuando veíamos el video, tú te das cuenta, hay varios videos, mira, él verifica una casa que tiene un shooter, que parece que la casa de al lado. Claro. Ellos subieron y bajaron y vieron que esa casa
una tiene un Apartamento. apartamento, Claro. una tiene un shooter y la otra no. Por supuesto. La otra tiene una vulnerabilidad. Esta tiene unas previsiones de seguridad. Y qué bueno que tú haces esa observación, Yulisa, porque esta situación nos da la oportunidad a nosotros para prestar atención a ver cuáles debilidades y vulnerabilidades tenemos nosotros en nuestra vivienda, en nuestra oficina, en nuestros espacios, que quizás pudiesen prestarse a que nosotros pudiésemos ser víctimas ahora mismo de situaciones así. Porque a veces nosotros estamos confiados en nuestras casas de que tenemos cámara o de que tenemos un servicio de vigilancia. Sin embargo, pudiese haber una brecha en la que desaprensivos pudiesen aprovecharlas, precisamente, y nosotros pudiésemos terminar siendo víctimas igual que esta familia de legisladores. Mira, lo que apunta Yulisa y usted como experta analiza, hay un detalle que yo no acabo de entender y quizás cuando se recuperen los afectados nos lo expliquen, porque uno de los jóvenes toca una puerta y le abren. Parecería al menos eso cuando uno ve el Sí, video. entonces quizás hay una complicidad envuelta en la casa de los afectados. Es posible, y de hecho, normalmente eso sucede. Casi siempre los delincuentes hacen patrullaje. Y en ese sentido hay que prestar mucha atención incluso cuando uno solicita servicios. A veces cuando uno pide, por ejemplo, un delivery o cuando le van a hacer una reparación, ya sea de un servicio de cable o cualquier servicio que le vayan a reparar en la casa, a veces ese personal que es contratista verifica cualquier vulnerabilidad que uno tiene, y a veces esa misma persona no es quien luego viene a cometer el delito, sino que le avisa a alguien o está complotado con alguien y marca o le dice: en tal residencial pasa tal situación. Entonces esté muy pendiente cuando usted tiene una situación y alguien que no frecuenta su edificio viene, porque normalmente esas personas pudiesen ser entonces un elemento de vulnerabilidad. Y es un patrón, y usted lo ha estudiado, debe recordar, y lo comentaba esta tarde, un caso terrible que ocurrió en una torre en la Tiradentes, que fue, era una ciudadana española y fue en complicidad Sí. con el servicio, Con el servicio doméstico, doméstico, claro. que pudieron eludir la cámara y ella pudo salir, de modo que esa recomendación es pertinente. Pero mire, cuando usted habla de que es distinto el mundo hoy, la vida institucional en lo que tiene que ver con la seguridad, hay que recordar que durante un tiempo era la violencia política que nosotros seguíamos. Claro. Era el enemigo político, el sedicioso. Mientras eso ocurría, la delincuencia común estaba ahí. Y por eso, en la Victoria, en la preventiva, estaba el preso político al lado del delincuente común, pero no nos ocupábamos del ladrón, del homicida, del violador, del estafador. Claro. Entonces, los legisladores, y qué bueno que usted lo diga, y sé que es un tema que usted aprecia comentar, los legisladores creen que imponiendo 60 años como pena, nosotros vamos a resolver Se el problema resuelve. de la Exactamente, delincuencia. exactamente. Y nos hemos preocupado por atender las consecuencias y no nos preocupamos por prestar atención a las causas. Cada vez que yo veo que tenemos un programa, una política pública de combatir la delincuencia, ya yo entendí que no se va a resolver, porque combatir la violencia ya implica violencia, porque el combate en sí es violencia. La violencia se combate con prevención. Cuando usted me dice a mí que usted va a abordar la seguridad ciudadana reformando la policía, ya yo vi que no se va a resolver el problema. La policía es una pieza fundamental, pero es una pieza para atender el tema de la policía.
La policía es un componente, pero usted tiene en el sistema de justicia de la República Dominicana, usted tiene la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el sistema de prisiones, pero tiene esos 4 componentes, pero eso es solamente del sistema de justicia. Pero aparte de eso está el componente más importante, que son las políticas públicas de prevención. Y por un espíritu de oficio anterior, en ese orden, el Ministerio Público va primero. Claro que sí. Porque aquí, y fue un error de inicio, Yulisa y Carolina, empezamos desacreditando la policía después de aquel fatídico caso de los pastores y pensamos que la sociedad civil, muy bien intencionada, iba a reformar la policía. Y dejamos al Ministerio Público, me parece estar repitiendo lo del miércoles. Bueno, de hecho, el mismo Ministerio Público tiene una dirección de prevención de la criminalidad. Y por supuesto. Es el encargado de la política criminal del Estado. Claro que sí. Sin embargo, no se escucha, yo creo que no la conozco, no sé quién dirige esa dirección todavía, porque nunca la hemos escuchado hablar. Director de Prevención de la Criminalidad. Hay una dirección en el Ministerio Público. Pero es que la función fundamental de la Procuraduría es eso. Claro que sí, es así. Bueno, ahora mismo no sé quién la dirige, pero hay una dirección de la prevención de la criminalidad en la estructura del... Sí. Cuando usted habla de prevención y de buenas intenciones, porque yo insisto, Carolina y Yulisa, yo creo que vamos a partir del principio de las buenas intenciones. Pero cuando yo veo todos estos operativos en los barrios y la ilusión del ministro de Interior y Policía de decir, ya tenemos un barrio libre de delito, yo de verdad, así como tú estás apenada con los golpes que recibió el ex senador, a mí me apena la candidez, Carolina. Así no podemos erogar recursos y matar ilusiones. Claro. Tenemos que incluir eso. Si es los muchachos, porque también pensamos que solo son los muchachos marginales los criminales. Claro que no. Y eso no es así. Claro. Lo que pasa es que seguridad ciudadana, por supuesto que es reformar la policía, pero seguridad ciudadana no es solo un policía en una esquina detrás de un delincuente para que no se robe una cartera. Seguridad ciudadana también es calles iluminadas. Seguridad ciudadana también es servicio al ciudadano. Seguridad ciudadana también es atención al ciudadano, que cuando el ciudadano vaya a poner la denuncia, haya alguien que le atienda. Que cuando el ciudadano vaya a exigir justicia, pueda recibir justicia. Pero que cuando necesite inscribir su niño en la escuela, haya un aula, pero cuando necesite ir a recibir salud, reciba servicio de salud. Cuando necesite empleo, haya empleo. Que se le recoja la basura, que se le cubran sus derechos. O sea, seguridad ciudadana es bienestar social. En sentido general. Cuando anunciamos su presencia aquí, todos los muchachos dijeron, ella nos va a indicar cómo cuidarnos. ¿Cómo nos cuidamos en las calles? Pero eso, Lina, Carmen, violencia en las calles. Me decían hace un momento, violencia e inseguridad también es que no se ejecuten delitos desde la cárcel, que quienes están presos no amenacen víctimas que están afuera. Pero también esto es violencia al extremo. Claro. Mujeres que no compiten en fuerza física con sus agresores y son golpeadas una y otra vez, sin contemplación. ¿Qué opinas tú, Carolina? Bueno, este es un tema bastante serio y cada vez que esto se hace viral, vas a ver que en las próximas semanas vamos a tener más casos como esto, porque esto genera... Multiplica. Sí, por supuesto, esto se multiplica. Y en el caso, por ejemplo, de la semana pasada, que tuvimos incluso 5 feminicidios en un solo fin de semana, pues naturalmente empieza a replicarse. Nosotros vivimos una experiencia hace unos cuantos meses. Tuvimos un diplomado que propició INTEC sobre el tema de la debida diligencia y es unos compromisos que ha asumido República Dominicana
como parte de los acuerdos de la Convención de Belén do Pará, que cada uno de los actores del sistema tienen que cumplir esas debidas diligencias que tienen que hacer cada uno. O sea, ¿qué tiene que hacer la policía? ¿Qué tiene que hacer el INASIF, por ejemplo? ¿Qué tiene que hacer el Ministerio Público? Porque cada uno de los entes del sistema tiene que hacer su parte para que funcione. Entonces, yo llegué a la reflexión como uno de los profesores que me tocó ser parte del diplomado, y yo decía, pero ¿por qué estamos fallando? Y después que terminé el diplomado, yo dije, caramba, pero con los feminicidios, nosotros deberíamos hacer como se hace con los aviones. Cuando hay un accidente de un avión, la Federación de la Aviación de los Estados Unidos, todo el mundo se sienta y dicen, vamos a ver dónde estuvo el fallo. No para decir, Yulisa fue la culpable, la magistrada fue la culpable, no. Vamos a ver dónde estuvo el fallo para que no vuelva a suceder. Porque cuando perdemos una mujer, todo el mundo aquí en el país se tira la pelota. Ah, no, ella tenía una orden de alejamiento, pero entonces la policía no encontró gasolina y no se sabe qué pasó, o ella no o había la denunciado. magistrada que no le dieron, y todo el mundo se tira la pelota y nadie tenía la culpa y ahí quedó. Yo creo que si nosotros hiciésemos eso como país, cuando pasa se hace una mesa técnica y se hace un informe de dónde estuvo la falla, pero de verdad, y se identifica y se prepara ese informe de manera que no vuelva a suceder. Yo creo que podríamos, ¿cómo y que hay hacer otro algo? detalle, luego los arreglos, la conmiseración, la misma opinión pública que se indigna y que rebate, después quiere que se den el abrazo. Aquel caso de Baní, ¿te acuerdas? Claro. Que también lo tratamos aquí, y después a la señora le buscaron un empleo. Un colmado, le pusieron un colmado. Pero Yulisa planteó en el segmento anterior, y no lo entendimos porque pensamos que se refería a algo que pasó en Estrado, son las bandas criminales que operan desde las cárceles. ¿Cómo desde la perspectiva de su experticio usted ve eso? Porque eso es otro foco delincuencial, Claro. que ya no merece pena porque ellos están condenados. Claro. Bueno, esos son otros delitos que se cometen ahí. Lo que dice es este tipo de bandas que se organizan desde las cárceles y que cometen serios delitos. En el tema, por ejemplo, con el tema de los celulares, en República Dominicana hemos tenido, por ejemplo, delitos electrónicos, de phishing, por ejemplo, y de sextorsión. De hecho, el DICAT ha trabajado serios casos en el que redes desde las cárceles hacen llamadas, por ejemplo, y videollamadas, específicamente en el caso, por ejemplo, de hombres con perfiles, hombres casados, y los provocan a hacer llamadas y videollamadas con contenido explícito, y luego entonces los extorsionan con sumas de dinero significativas. Pero eso es fácil controlar en el recinto, por Dios, Carolina. Sí, es fácil controlar si hay interés. Ah, bueno. Lo dijo. Recordemos el atentado que organizó Y eso es lo más simple. el señor Román en Santiago, Claro, contra claro. Jordi. Sí, Claro, porque- desde allá. Carmen te preguntaba hace un momento, tips, consejos, Claro, alertas, claro. para que la gente pueda cuidarse, prevenir desde su casa. Claro. Oye, no salir, dice aquel, no, tenemos que salir. Ese es el detalle. Ese es el detalle, que precisamente el problema de la seguridad, el costo de la seguridad es esa, que nos ha alterado el estilo de vida. Parte del costo de los niveles de seguridad que tenemos es que hemos tenido que cambiar nuestro comportamiento, no estamos tranquilos cuando tenemos un familiar en la calle, nuestro presupuesto se nos ha afectado porque entonces ahora tenemos que invertir dinero en rejas, en cámaras, en otro vehículo para poder mandar nuestros familiares a la universidad o para ir al trabajo, porque entonces no queremos utilizar el transporte público, y ese es un costo adicional de la seguridad, como bien tú decías. Pero para procurar nuestra seguridad, lo primero que tenemos que estar es
alerta, mantenga una actitud de alerta. En materia de seguridad, lo mejor que usted puede hacer es la prevención. Una cultura de prevención es el 80%. El 10% es la suerte y el otro 10% es no destruir la evidencia. Si a usted le sucede una situación, recuerde que lo primero que usted tiene que hacer es poner la denuncia y darle seguimiento, porque si usted no pone la denuncia o destruye las evidencias, entonces tampoco va a tener justicia y eso va a volver a suceder. Es complicado Entonces, no destruir la evidencia. ¿cómo? Hay que tener la conciencia para no destruir la Sí, evidencia. no, y aparte de eso, Parece una es incómodo, pero si usted no pone la denuncia, tampoco va a haber posibilidad de que se haga justicia. Bueno, gracias Carolina, qué gusto tenerte aquí. Te vamos a tener Bueno, en otra ocasión, porque pensábamos que esto iba a venir en descenso, pero parece que no es así. No, lamentablemente, pero nada, yo sigo hablando de estos temas en Mujer Seguridad, en Instagram y en Twitter. Gracias A a las Carolina órdenes. Ramírez. Se hizo su No, campaña. claro, tú sabes que sí, claro. Y a la doctora Mujer Seguridad. Carmen Inver Brugal.